Bueno, yo soy Leonardo Miranda, en realidad Leonardo Raúl Milani, bautizado artísticamente por Horacio Guaraní como Leonardo Miranda, después de un tiempo que llegué a Buenos Aires. Soy cantautor patagónico de la provincia de Chubut, de aquí, nacido acá en Esquel, de una familia de músicos de 4 generaciones. Mi papá es músico, mi madre ama de casa y me enseñó a cantar las primeras letras. Ahí tengo mi hermano que es músico, guitarrero, mi hermana canta. Todo eso es una familia de músicos y así comienza esta historia, ¿no? Él se llama Leonardo Miranda y es de Esquel, Chubut. Fuerte el aplauso. Nació esta samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol. Cuando la luna lloraba astillas de plata. En mi casa se mamó guitarra desde mi bisabuela, que era la que cantaba, mis abuelos, mis tíos, mi padre, los payadores, y ahí nacimos nosotros. Nosotros nos criamos... no somos de los chicos que los tapaban toda la música o bajaban el televisor porque el nene dormía, ¿no? Acá se cantaban todo mientras nosotros íbamos mamando eso. Y yo no empecé a cantar acá, no hice mis primeros pasos en Esquel, que es algo muy importante, porque como mi padre era músico de la banda del ejército, fue destinado a Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Entonces mis primeras armas fueron en Río Gallegos. Ahí empecé a cantar yo con 5 años, mientras que jugaba de alguna cosa u otra. Tuve un accidente muy grande, casi perdí la vida en ese momento, pero fue allí donde empecé a cantar y debuté en Canal 9 de Río Gallegos con el programa de Eduardo Balaguer, y allí comencé a cantar. Era mascota del conjunto de mi papá, que aún sigue ese conjunto en Río Gallegos, se llama Santa Cruz 4. Allí comencé como mascota. Ellos cantaban y me presentaban. Tenemos un chiquitín, el chiquitín de Milani. Y ahí empecé cantando de chiquitito, ¿no? Criado entre jugar, pero para mí era cantar y cantar. De mí se dicen cosas, tantas cosas que lastiman sin razón. Mirá, canciones que me llevan a los primeros momentos de la infancia cuando arranqué son varias, pero entre ellas, o sea, son 2 o 3. Una es Guachen, que es escrita por Hugo Jiménez Agüero, una de las primeras, que de hecho Guachen le decían a mi papá en Río Gallegos, en Santa Cruz. Y que mi perro se llama Guachen, no sé quién lo bautizó, aprendió a ser ovejero y nadie se lo enseñó. Y después una que es con la que debuté en televisión, no menor, porque cuando me presenta el conjunto Santa Cruz 4 dice, era el cumpleaños de mi mamá ese día, un 20 de agosto, entonces yo debuté y tenía que cantarle a mi mamá. Entonces digo, yo voy a cantar una chacarera de Roberto Castiñeira y de Carlos Carabajal, y arranqué cantando, quemando un rastro de nube, bajaba el sol de la tarde, como buscando cobarde, encontré entre la sombra el pasto, la verde alfombra que me inspira madrigales. Yo creo que hay un trabajo muy grande por parte de los dos, de mi papá y de mi mamá, porque mi mamá era la que escribía para que yo me aprenda las letras, porque tenía 5 o 6 años. O sea, no... y es una... Por ejemplo, esa chacarera es muy larga y tenía que cantarla fluidamente, vos sabés lo que es la chacarera. Sin embargo, la sabía toda completa. Quemando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde, como buscando cobarde esconderse entre las sombras, el pasto, Pero la escuela la tuve en casa en cuanto a la música, los payadores que llegaron unos años más después, el canto improvisado que mi papá empezó a incursionar, andaba de payador desde el año 85, 84, y entonces creo que eso también me voló un poco la cabeza, el aprender y el incursionar esto de los 9 años más o menos, las cuartetas, décimas, cestilla pareada, las diferentes formas de improvisar, ¿no? Pues la verdad, Soco querido, de tantas noches de farra, y me apoyo en mi guitarra para no ver
Mirá, un día normal en mi casa, de un fin de y era guitarreada. Asado y guitarreada. Y de horas en horas. Y me cuenta algo, mirá lo que me acuerdo mi papá, que la famosa cultura guitarrera, en rondas, cantaban 2 o 3 temas los músicos y se iban pasando la guitarra para el que estaba al lado. Entonces, no era que hacía un recital uno. Cuando hay una cultura guitarrera, en todos los fogones canta 3 temas uno, le pasa la guitarra y van pasando y van cantando todos. Entonces, dice mi papá, cuenta que yo me ponía acá paradito, ¿no? Al lado del que estaba cantando. Entonces me tocaba cantar a mí. Y cuando terminaba de cantar yo, dice, me veía enfrente, pues yo me ponía, no me gustaba cantar, ¿sí? Porque me ponía enfrente del otro y cuando cantaba el otro ya estaba de nuevo acá, o sea que en la ronda tenía que cantar 4 o 5, se reían todos, ¿viste? Porque era un plato, me gustaba cantar, me colaba, ¿viste? De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Es que me llamaba mucho la atención cuando habían esas guitarreadas desde chico, desde que tengo noción, era que cuando llegaba Blas Argentino San Martín. Aparte, ya desde el vamos tenía un nombre artístico, que cuento así cortito. Cuando yo le cuento a Facundo Toro, el reconocido cantor amigo, que Blas estaba yendo, ¿no? Un poquito jodido, quería que le mande un audio, ¿no? Porque él toda la vida cantó Mariposa Triste. Entonces, cuando Facundo escucha el nombre, me dice, tiene un nombre artístico, Blas Argentino San Martín. Y es verdad. Entonces, cuando él llegaba a los asados, siempre traía una canción diferente, porque era como una rocola. Podíamos estar 24 horas cantando de guitarreada y el tipo no te repetía una canción. Y tenía una memoria, y aún así, a los 60 y pico años de edad, un día entré a buscarlo a un bar y estaba copiando una canción arriba del mostrador, con un papel y una lapicera. A esa edad aún seguía aprendiendo. Entonces me quedaron esas cosas de él como de mi abuelo. Mi abuelo llegaba y siempre caía con algo, o por ejemplo el punteo de la Candelaria, en este caso me dice, esto se hace así, nieto, me dice. Agarró y él me pasó el punteo de la Candelaria, de la Tristecita. Son zambas del clásico folclore de la década de oro. Me quedaron esos recuerdos de ellos, de mi tío Pocholo. Bueno, tengo los de ellos como referencia porque son los cantores, ¿no? Que son los cantores que conocí. Desde que nací conocí a ellos. Cantor de boliche, bolsillito flaco, encende tu fuego, prende la llama, sigue alumbrando, porque dentro mío desde hace rato ya está nevando. Viejo guitarrero, corazón de palo, haz que tu madero de enero a enero florezca el llanto, haz que tu madero el pueblo entero siga cantando. Yo que te he visto volver bajo el lucero, siempre abrazado a un amor y a tu madero. Ay, ¿quién te quita lo bailao? Y el guitarrero. En la variedad de ellos y de los referentes grandes que ya eran reconocidos a nivel mundial, como era Horacio Guaraní, yo me fui acoplando hasta que uno hace su propio estilo y su propio camino. Pero yo creo que en esas referencias se metieron mucho, ya venían conmigo en la sangre y de última se terminaron metiendo en el estilo de cantar alguna samba melódica de Blas Argentino San Martín, en la forma de la postura en el escenario y el desenvolverme con la gente. La expresión corporal mía cantando era de mi abuelo, sin duda. ¿El baile, Leo? También el baile fue algo, bueno, porque nos criamos en el ambiente folclórico, entonces desde los campos de jineteada al escenario, tanto cantando como bailando, fuimos aprendiendo. Empecé a bailar yendo al Instituto de Arte de Ayehuen cuando tenía 9 años, fui un tiempo, después formé un grupo con
Cuando llegó acá a Esquel un gran amigo que se me fue por cosas de la vida, Juan Manuel Perafán, que fue un gran amigo, al cual le hice una de mis obras, Bailarín, y con él también continuamos y llegamos a hacer a bailar. Después hicimos un ballet con otro amigo, el Bagual, con Julio Araneda, un gran bailarín, como pocos, y era un poco de todo. Era un poco de terminar de ensayar con el baile, terminar de ensayar con la viola, preparando canciones, tratando de grabar y soñaba volar, ¿no? La payada, el payador, el primer periodista, valga la redundancia aquí. Y yo creo que el payador para mí soy el fanático número uno porque es el denunciante más grande que tuvo de discrepar socialmente a través de la melodía, de las consonantes. Eso nació, bueno, también en casa, con mi papá, y tuve la suerte de conocer a los payadores que hoy no están y que fueron los más grandes, y que aún los más grandes, que es más grande en cuanto a su calidad y a edad también, porque hoy José Curvelo, bueno, conocí a Roberto Airala, a Víctor Di Santo, a Héctor Umpierre. Y fue la escuela en casa, como decía hace un rato. Mi papá me daba ese lugar en los asados. Se hacían asados, entonces me daba lugar. Y comencé con las cuartetas, que son cuartetas, 4 versos. Hay muchas cuartetas, pero empecé con una y con esa improvisaba con mi papá. Y después ya me pasé a la décima, y después siempre investigando de cómo era, y me atrapaba. Y yo creo que ese afro que vino de afuera y se convirtió en milonga y el 2x4, y que se fue llevando y se fue prolongando, porque es una prolongación de la milonga, es una prolongación de los ritmos que vienen de África. Entonces, cuando llega a Argentina, que al Río de la Plata, y que se transforma, y que entre Gavino, que entre la payada más histórica que quedó, que se festeja en Argentina el 23 de julio, el Día del Payador, yo creo que ahí me empecé a empapar mucho en el payador y empecé a amarlo. Lo amo porque es algo, creo que ser payador es algo grandioso. El que la décima desato, pues regata socorrando para que monte Miranda. Sería lindo en un bagual que extienda su corcoveo y yo te suelte un floreo de payador nacional. Y en un tono musical, cuando al sur supe viajar, allí es que te fui a escuchar, y esta verdad hoy trasunta la espina que tiene punta desde chica de pinchar. Porque muchos dicen, hacete una payada. No, payada es cuando hay dos, ahí se produce la payada, si no es improvisar. Se improvisa algo, yo puedo improvisarle. Pero cuando hay dos y el otro le tiene que contestar o cosas, entonces tenés que tener sabido algo, porque si no, chau, perdiste y no entraste en el tema. Y además resolver eso en cuestiones de segundos también, ¿no? Y es poner a prueba la mente todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, ahora si tuviera que decirte algo, ya me pones a prueba a que tengo que improvisar o de algo, de lo que diga. Entonces el payador tiene que saber. Yo creo que es uno de los más grandes artes de la tierra, y es el primero de todo también, ¿no? ¿Quién sabría cómo se sigue para adelante la vida? Con la guitarra arrumbada y con la boca surcida, en un mundo diferente sangrando más las heridas. A los 6 años, cuando cumplí 6 años, que estaba en pleno canto en Río Gallego, como les contaba, tuve un accidente, un gran accidente. A mí me embistió una camioneta y quedé inválido. Me quebró las caderas, tengo una operación de 25 puntos en este brazo, en la cual me había quedado arrollado, inválido, tuvo que volver nuevamente, bueno, golpes en la cabeza y demás.
Entonces los médicos diagnosticaron que yo no iba a poder hacer ningún deporte, solamente caminar y nada más. Y por eso digo yo que Dios es grande, porque a los 8 años yo seguí en rehabilitación, me recuperé, comencé a caminar. Empecé a caminar, como había dicho el doctor, los médicos, y un día a la vuelta de la casa, de mi casa donde vivía en el barrio Malvinas, me enteré que había alguien que hacía correr los chicos, que hacía deporte. Yo apenas caminaba y trotaba un poquito ahí, con miedo, mis padres también, con ejercicios que tenía que hacer en la cama, levantando las piernas para mover la cadera, mucho ejercicio de eso para rehabilitación. Entonces había un miedo que como que me tenían en una cajita de cristal de cierta manera para que no me pase nada. Pero fui y golpeé la puerta en la casa de Manuel Peláez, ahí, y recuerdo como si fuera hoy el primer día. Me dijo que me saque el buzo si tenía un pantalón más corto, porque hacía calor, y unas zapatillas livianitas. Ese día empecé a correr. Tenía 9 años y por eso digo, ¿por qué fui a esa casa si nadie me mandó? ¿Cómo llegué ahí si no me agarró un chico a la edad mía, 9 años, que venga, che, vamos, que hay te invito a correr, porque siempre es así, te invito a hacer un deporte, vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer esto? ¿Cómo llegué ahí? Llegué. Y ese creo que fue Dios, porque empecé a entrenar con él, con mi amigo Matías, con su hermano Rodrigo. Y yo llegué, eso lo hizo Dios, porque yo no iba solamente a caminar. Y gané 7, 8 campeonatos provinciales, 5 campeonatos argentinos, un campeonato sudamericano. Clasifiqué para ir a un mundial en el cual me mintieron y quedé muy triste. Pero corrí, fui el mejor deportista del año en mi ciudad. Logré casi todo, y después, bueno, iba de la mano cantando, así que después ya me dediqué a cantar, pero también, bueno, ahí hay que aclarar algo, que Dios también fue generoso y fue muy sabio, porque si yo no hubiese hecho deporte en mi vida cultural, con la guitarra, con la noche y los mostradores y otras hierbas que tiene la vida de la noche, quizás mi vida hubiese sido otra. Pero al tener el deporte para poder cantar y poder centrar mi vida en la cultura, en la noche, creo que ayudó mucho, que hasta hoy día hago deporte. La decisión fue netamente del corazón. Yo tenía mi referente, que siempre fue Horacio Guaraní, Juanjo Domínguez, habían 2 o 3 ahí siempre. Pero yo un día soñé que lo conocía. O sea, yo soñé, a ver, que yo iba hasta la casa, le golpeaba la puerta y me abría Guaraní. Que Guaraní me atendía en persona y me hacía cantar. Y después no es que soñaba lo mismo, me acostaría pensando tanto en eso que soñaba y soñaba. Entonces le digo a mi señora, le digo, en aquel momento tenía 19 años yo, le digo, me tengo que ir. Antes de noviembre, era septiembre, octubre, no sé. Me tengo que ir, yo sé que lo voy a conseguir, yo sé que... Y bueno, rechacé todo el confort que me traían en esa época, mi familia, que siempre le agradezco, porque me traían trabajo, seguro, pues ya tenía hija, ¿viste? ¿Qué va a hacer este loco a los 19 años? ¿De qué va a trabajar? ¿Qué va a vivir? Y me habían traído una propuesta de trabajo fijo, con obra social, una casa, todo lo que quiere un hombre que se está por casar. Y yo no dije que no, todo, agarré la guitarra y me fui. Y me fui, creo que a las 3 semanas de andar, 3 semanas, nada más. Llegué 2 semanas. Pues llegué a Berazategui y de ahí me tomé el colectivo, no tenía ni un peso, nada. Perdí el colectivo en Luján, me tuve que quedar ahí. Yo sabía que los cantores en Buenos Aires cantaban a la gorra, ¿viste? Yo no conocía La Plata con el canto. Pero sin embargo me fui a una parrilla y me sacaron cagando, ¿viste? No, dice, no le venga a sacar La Plata a los músicos. Yo me pegué una quemada y un hombre muy, muy, muy amable me vio estar varias horas sentado en la vereda de enfrente, que me llamó y me dio comida y me quedé ahí. Después me hice amigo de los mozos, me quedé. Todo para ir a ver a Guaraní. Entonces, un día fui, me quedaba, hacía unas papas fritas, hacía 2 o 3 cosas ahí, ayudaba en la cocina. Al otro día me dieron para
para quedarme. Al otro día volví, iba todos los días y golpeaba la puerta. Soy el pibe de la Patagonia que vino. No, no está el señor. Así estuve 5 días, yendo todos los días, no sé cuánto habrá, con 40 grados bajo cero, bota, bombacha, sombrero, la guitarra y el bolsito. Y el 5.º día se abrió la puerta y me atendió Guaraní. La mujer le dijo, atendelo, pobrecito. Lo cuenta en un lugar que tengo ahí guardado que nunca mostré, ¿no? Un video. Algún día lo voy a mostrar. Él dice en el escenario, si vieran qué croto llegó a mi casa, pobrecita. Le exagera un poco, ¿no? Pero ahí cuenta, dice, mi señora, atendelo. Y atendió, abrió la puerta, cuando lo vi parado ahí, bueno, me hizo pasar, canté en la casa. Y ahí comenzó la otra vida, ¿no? Soy cantorcito del monte.